Vamos a, vamos a leer Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1, el versículo 11. ¿Todos encontraron? Juan 1, 11. Dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, la mensaje de hoy, hermanos, el título es ¿Quién creyó en nuestra prédica? Está basado en las mensajes que estamos viendo de parte del profeta Elías, que está nos direccionando, y él tiene compartido la cuestión de Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53, vamos a abrir Isaías capítulo 53. Isaías 53, el versículo 1 al 3, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo, para que le deseásemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces, el profeta Isaías, él está mirando allá al frente lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo era de que los judíos de aquella época irían rechazarlo por causa de su apariencia que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, el versículo 1 empieza: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, él está haciendo esta pregunta para nosotros y él está nos dando algunas descripciones como el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, el Cristo, él tenía que venir. El concepto que tenía en aquella época de quién era el Mesías, el Cristo, el concepto que el pueblo judío tenía era de que él iba a ser un militar de la descendencia de David, claro, para libertar al pueblo judío de la opresión que estaban teniendo de parte del imperio romano en aquella época. Entonces ellos esperaban un hombre militar que pudiera venir y sacar a ellos de la opresión del imperio romano. Entonces ahí cuando nuestro Señor Jesucristo, él aparece de manera humilde, de manera simple. Aparte de eso, nosotros miramos aquí en la palabra de que nuestro Señor Jesucristo, él no tenía una hermosura, él no tenía ninguna belleza. Cuando los hombres miraban para él, no había nada que había que agradase a los hombres. Entonces, por los descendientes de David, caso Salomón, por ejemplo, ellos tenían una estatura, ellos tenían una belleza. Por ejemplo, Absalón,
Ahora nuestro Señor Jesucristo, por la descripción que aquí vemos, que el profeta Isaías escribió, es que nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna hermosura y ninguna formoso. No era formoso de ninguna manera. Entonces, en aquel que época, en el pasado, el concepto que los judíos tenían era de que el Mesías, el Cristo que iba a venir, él también tenía que tener una belleza, porque David, cuando Samuel vino a ungir a ellos, entonces David, él aparece como rubio y él era muy bonito. Entonces nuestro Señor Jesucristo en la versión física, él no tenía ninguna apariencia, no tenía ninguna hermosura. Entonces cuando alguien hablaba que Jesús era el Cristo, era el hijo del carpintero, este era el Mesías, el pueblo de aquella época quedaba zombando y decía, no, no es posible, no, este va a ser el Cristo, este va a ser el Mesías, no, no puede ser. Entonces, por esta razón, el pueblo de aquella época no creyó en nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Entonces, hermanos, hoy en día, en relación como el Evangelio que nosotros estamos recibiendo, no hay nada que nos atraiga, nada que nos atrae. Por eso hoy en día las personas están atrás del evangelio de la prosperidad, que es muy atractivo para ellos. Resuelve sus problemas de ellas y va a romper como un gallo para ellos. Este es el evangelio. Y también el evangelio que hoy en día nosotros vemos por ahí es resolve el problema de ellos solamente. Entonces, este es el evangelio que nosotros vemos hoy en día, que esto va a atraer muchas más personas, demasiadas, va a atraer muchas multitudes. Entonces, el evangelio, hermanos, de santidad, de arrepentimiento, de que nosotros tenemos que andar en temor al Señor en justicia, en santidad, es un evangelio que realmente nos va a atraer. Entonces, cuando usted dice que usted necesita abandonar el pecado, tienes que abandonar la vida que es del mundo, hoy en día las personas, ellas, ese tipo de evangelio no las va a atraer. Y nosotros hoy en día, nosotros ya estamos en el ministerio de arrepentimiento y de santidad. Cuando nosotros llevamos ese evangelio a los demás, nosotros también somos desprezados por muchas personas. Inclusive las personas empiezan a burlarse de nosotros. La manera como nosotros nos vestimos hoy en día, ellos empiezan a burlar de nosotros. Entonces el evangelio de la cruz, de la sangre, no es un evangelio realmente que va a atraer mucha gente a las personas. Eso significa que nosotros estamos en el camino cierto y nosotros tenemos que proseguir, tenemos que avanzar y tenemos que perseverar con el evangelio de la cruz y de la sangre. ¿Y de dónde viene este problema? Esta cuestión de no creer en la predicación. Esta cuestión viene de capítulo 2, versículo 17, en la queda del hombre, en Génesis. El Señor habla, oh Adán, de todas las árboles usted puede comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, usted no puede comer. Formosa, agradável a seus olhos, e ela foi. Porque el día que usted comer, va a agradar sus ojos, pero eso es del bien y del mal. Eso significa que ellos no creyeron en la palabra de Dios. Entonces el problema, mis queridos, hoy no es de que las personas no crean en Jesús, en el evangelio. El problema está desde el inicio, ya empezó en el pasado. Entonces hoy en día, mis hermanos, nosotros necesitamos ser que nosotros creemos cada vez más en esta palabra que nosotros estamos hoy en día mirando y estamos disfrutando. Y nosotros tenemos que perseverar en esta palabra que realmente está siendo hablada por el profeta Elías. Es una palabra que no va a atraer mucha gente, pero eso nos enseña que nosotros estamos en el camino correcto.
Entonces, hermanos, si hoy en día el hombre, él no tiene disculpas, él no tiene disculpas, de él no creer en la palabra, de él no creer en Dios, no creer en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, que Dios puso la eternidad dentro del hombre. Entonces eso significa que en sí el hombre tiene la conciencia de Dios en su interior, en su corazón, de que sí existe un Dios. Entonces, por más de que el hombre, él trata de ser tan en sí, pero allá adentro, en su interior, hay una conciencia allá adentro que le dice, sí existe un Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, para nosotros sermos guardados, para nosotros no nos desviarnos, yo quería que ustedes abrieran en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo Colosenses 3, versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, a donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las que son de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Versículo 5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenanzas, malos deseos y avaricia y lo que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, mis hermanos, algo que puede nos guardar hoy en día para nosotros creernos cada vez más y más en esta palabra que nosotros estamos hoy oyendo actualmente. Hoy en día nosotros necesitamos enfocar, poner nuestro corazón en las cosas allá de arriba y pensar en las cosas allá de arriba, sino en el contrario. Si nosotros colocamos nuestro corazón para buscar las cosas de esta tierra y solamente pensarmos en las cosas de aquí de la tierra, nosotros vamos a morir y vamos a terminar. Y esto va a sacar nuestro enfoque de este evangelio que nosotros hoy en día estamos oyendo. En este evangelio que estamos escuchando hoy en día, hermanos, este evangelio nos prepara para participar del primer rapto. Del contrario, hermanos, si nosotros buscarmos las cosas de esta tierra y poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, entonces nosotros vamos a ser estos que también rechazan a Cristo, rechazan al evangelio que hoy en día nosotros estamos oyendo. Realmente este evangelio que nosotros estamos oyendo realmente, hermanos, en relación a mi experiencia, me tiene desarraigado de este mundo, me tiene sacado de esta tierra. ¿Por qué? Porque yo tenía sin saber, yo realmente me gustaba, estaba enfocado mucho en las cosas de esta tierra, siempre, sin percibir. Entonces yo quería ganar plata para tener una vida buena y poco disfrute de la palabra, y poco disfrute, y poca oración, ni ayunaba, porque yo estaba enfocado mucho en las cosas de esta tierra, pero alabado sea el Señor, porque el Señor, Él tiene abierto nuestros ojos. Realmente el tiempo se terminó. El rapto en cualquier momento, Él puede pasar ahora mismo. Y nosotros necesitamos, hermanos, estar listos,
Por esta razón, nosotros estamos buscando las cosas de arriba. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón en las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba. ¿Y qué sería eso, hermanos? Usted estar en tu trabajo, por ejemplo, usted está trabajando y usted ya se olvidó la hora de salir del trabajo. Usted necesita salir para usted poder participar de las reuniones, o usted no ve la hora de salir de su trabajo para llegar a la casa y leer la Biblia, o para oír la mensaje de los profetas. Eso significa de que usted está buscando las cosas de arriba. Usted está poniendo su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Entonces, hermanos, el tiempo se terminó. Esta tierra va a venir, va a ser juzgada en esos 7 años de la tribulación, de la gran tribulación. Este mundo está destinado a la destrucción. Pero hoy en día, mis amados hermanos, vamos a buscar las cosas allá de arriba. Vamos a poner nuestra mente en las cosas allá de arriba. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a participar del clamor de la medianoche, vamos a esmurrar nuestro cuerpo y vamos a dejar de lado las cosas del mundo. Hoy en día, hermanos, antiguamente, por ejemplo, en mi experiencia, yo estaba muy enfocado en cosas de aquí, del mundo, envolvido con política, debatiendo con otros hermanos, Por ejemplo, con Champions por League. ejemplo, con Champions League, con el brasileiro, los equipos de fútbol. Estaba mirando los juegos de fútbol. Esa era mi vida. Entonces, en un momento yo me puse a pensar, Señor, ¿qué sería de mí si el Señor llegara ahora y me encontrara mirando mi juego? Yo quedaría. Tal vez el Señor me hablaría. Yo te voy a dejar ahí y yo te llevo después para la otra leva, la segunda venida. Pero hermanos, hoy en día nosotros no tenemos más tiempo, el tiempo se terminó. Hoy en día nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba. Vamos a predicar el evangelio, vamos a buscar, vamos a progredir en la santidad, en la justicia, vamos a dejar la inmundicia, vamos a salir del pecado, porque el tiempo se terminó. El rapto va a pasar en cualquier momento y nosotros necesitamos estar listos. Entonces, para nosotros terminarmos, amados hermanos, el versículo que nosotros empezamos en Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino de una manera diferente. Al pensamiento de los judíos fue totalmente al contrario. Entonces, por esta razón, los judíos lo rechazaron. Y hoy en día, en esta generación, está cometiendo también este pecado. Ellos están rechazando la cruz, están rechazando la sangre. Mismo en los que se dicen hijos de Dios, ellos tienen rechazado la cruz y la sangre por causa de sus actitudes, por causa de su modo de vida, su vivir mundano. Líderes están envolvidos en pecados, en adulterios, en fornicaciones. Hoy en día sus hijos, los hijos de Dios, que se llaman hijos de Dios, están envolvidos con tantas cosas más, con videojuegos, y hay unos que se llaman a decir que son hijos de Dios, pero están envolvidos en pornografía. Entonces nosotros vemos que ellos tienen rechazado, sí, al evangelio y al sacrificio que nuestro Señor Jesús Cristo hizo por nosotros. Y ellos tienen rechazado la sangre. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo hoy en día, Él nos encuentre abrazando esta sangre, abrazando esta cruz, honrando esta cruz, honrando esta sangre, adorando esta sangre. Nosotros cada vez más y más nos consagrando más, cada vez más y más buscando, cada vez más y más con nuestro Señor. Nosotros tenemos que nos arrepentir más y más, gastar tiempo, nos arrepentir y buscando la santidad, nos separar cada vez más del mundo, del pecado.
Y es de esta manera, amados hermanos, que nosotros vamos a honrar la cruz de nuestro Señor Jesucristo y vamos a honrar este sangre. Amén, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Yo paso la palabra al pastor senior, Lucélio Soares. Pastor Héctor, amados hermanos, una palabra muy poderosa y de hecho nos enseña de una manera tan clara para nuestra condición y la condición de aquellas personas en aquella época para recibir el Mesías, para recibir al Señor Jesús. Era una generación extremadamente corrupta y ellos no honraban la ley de Dios. Ellos eran transgresores de la ley y ellos eran pecaminosos. Nosotros vimos en Isaías capítulo 1, me gustaría acrescentar, por favor, abran la Biblia con nosotros en este versículo. Isaías capítulo 1. Pastor Héctor leyó con nosotros. Isaías capítulo 53. Ahí nos enseña como que el Señor, Él usó el profeta Isaías para describir al Mesías que iba a venir para Israel, pero la condición del pueblo aquí en el capítulo 1, aquel pueblo que iba a recibir el Mesías. Versículo 2. Presta atención, oh tierra, oye, oh cielos, así como dice Yahweh, nuestro Dios, el Señor. Yo creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no extiende mi pueblo, no tiene conocimiento. Yo estoy leyendo la versión King James actualizada. Entonces, este era el pueblo que estaba en aquella época para recibir al Mesías. Entonces, de la parte de Dios, Dios estaba trayendo el mejor para ellos. Pero de la parte de ellos por estarem tan envolvidos en corrupciones, ellos no pudieron identificar el Mesías. Entonces, cuando nosotros vimos la llegada del Mesías en Israel, nació en un pesebre, ellos no esperaban esto. Eran corruptos, transgresores de la ley, pecadores. El Mesías fue perseguido desde niño y él quedó como viniendo al templo en todas sus fiestas, pero ellos no reconocieron al Mesías. Y después, cuando empieza su ministerio, ellos tampoco reconocieron al Mesías, pero pasaron a perseguirlo y pasaron a hablar mal de él. Y toda una nación fue colocada en contra del Mesías. Mira, no era solamente algunos sacerdotes, era toda la nación fue colocada contra el Mesías. Que el pastor Héctor estaba hablando, esto es algo muy grave. El Mesías, él fue capturado y él fue difamado. Hermanos, yo quería acrescentar algo aquí. Es imposible para alguien que quiere traer la mensaje de la vida eterna para esta generación no ser difamado, calumniado y perseguido. Si nosotros formos levantados por Dios para traer la mensaje de rapto para esta generación pecaminosa, yo no estoy me refiriendo a los impios, yo me estoy refiriendo a los cristianos. Nosotros no tenemos problemas con los impios, las personas que no quieren nada. La mensaje, ella tiene problemas con los cristianos.
En aquella época, la mensaje no daba problemas para los romanos, daba problema para los judíos, el pueblo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos estar claros. ¿Quién está en esta sala? Si usted tiene el encargo, si usted fue llamado para llevar esta mensaje en este ministerio de arrepentimiento y santidad, que prepara un grupo para el rapto, en el medio de esta generación perversa y caída y maligna y pecaminosa, prepárate. Usted va a ser difamado, usted va a ser calumniado y perseguido. Eso pasó en aquella época y está pasando exactamente ahora. Jesús, de acuerdo con la palabra, él fue, além de ser difamado, calumniado y perseguido, él fue capturado. Los profetas hablaron que vieron el sufrimiento de él. Todas las pancadas le golpearon después de aquella condenación de Pilatos a pedido de los judíos. Era el pueblo de Dios. Ellos estaban esperando el Mesías. Ellos querían el Señor. Ellos estaban orando para que el Mesías viniera. Y el Mesías está allá. El Mesías vino. Él vino de la parte de Dios. El Mesías vino con Dios. Ay, yo estoy aquí. Yo estoy haciendo milagros para que ustedes creen. Mira cuántos milagros. Mira la multiplicación de panes. Ustedes necesitan creer que yo soy el Mesías. Mira, la lepra fue curada. Yo curé la lepra, los lisiados, los ciegos. Ustedes necesitan mirar que yo soy el Mesías. Ustedes están esperando, yo soy aquel que la Biblia habla. Pero lo que pasó, este no es el Mesías. Ellos lo difamaron, ellos le golpearon. Hermanos, nuestro Señor lloró amargamente, pero no tenía nadie que podía ayudarlo. Hermano, una nación entera se revoltó contra él. Una nación entera se puso contra de él, hasta aquellos que 1 o 2 días antes lo recibieron diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquellos que lo recibieron en Jerusalén, aquel pueblo gritaba, suelta Barrabás y crucifícalo, crucifícalo, que recaiga sobre nosotros su sangre. Hermanos, nuestro Señor fue torturado, fue humillado, fue abusado. Nadie vino para ayudarlo. Toda una nación lo golpearon, escupieron en él. Él vino de Dios. Él vino con Dios. Pero porque ellos no esperaban aquel Mesías. Como Pastor Héctor estaba hablando muy bien, ellos esperaban un otro. En nuestros días actuales, nosotros estamos viendo la historia se repetir. Hermanos, presten mucha atención. Dios, Él necesita juzgar esta generación. Los cielos exigen que esta generación sea juzgada. La gloria de Dios exige que esta generación sea juzgada. La santidad de Dios exige que esta generación sea juzgada. El trono de Dios exige que esta generación sea juzgada. El Señor trajo la palabra de la vida. Esta palabra que restaura primero el arrepentimiento en nosotros. Pero esta generación no quiere se arrepentir. Yo regreso a decir, yo cuando hablo de generación estoy hablando de los cristianos, por favor. La Biblia fue escrita para los cristianos. Los cristianos no quieren se arrepentir. Viven en sus negocios, viven en sus pecados y en sus transgresiones. Pero el evangelio que restaura la sangre, el único elemento que puede nos justificar,
ellos también no tienen aceptado. El arrepentimiento es cambiado por el Señor, perdóname. Y la sangre es cambiada por la propia justicia, por las hojas de higuera. Y con esto no hay la santidad que es el padrón para entrar en el reino. Esta palabra santidad, ella se tornó la palabra más dura para los cristianos. Los cristianos no les gustan de escuchar esta palabra. Ya empezó con la doctrina de hombres. Eso ahí es doctrina de hombres. Mira, están hablando de santidad. Mira, tienes usos y costumbres. Mira los usos y costumbres. Ellos no soportan esta palabra que se llama santidad. Esta generación es la misma generación que rechazó a Jesús a 2000 años atrás. Es una generación que todavía es más pecaminosa porque ella desenvolvió las técnicas de una adoración sin Dios. Y nosotros podemos acrescentar la generación de Adán, los hijos de Adán. Los hijos de Adán son los hijos de la condenación. Dios, él necesita juzgar. Dios necesita y va a juzgar. Yo estoy en shock. Hoy yo hablaba con mi hija. Nosotros teníamos una comunión aquí la tarde y yo quedé hablando para ella. Los profetas del Señor. Ellos dijeron, esta generación de cristianos va a perder el rapto. Y cuando ellos caírem en la gran tribulación, el Señor va a enviar la operación del error para ellos darem crédito al hablar del falso profeta. Ellos van a creer en el error y ellos van a aceptar toda la condición del anticristo. Ellos van, luego después de que ellos recibieren la marca, ellos van a ser asesinados, muertos de alguna manera, porque ellos ya no van más a poder quedar en esta tierra. Y después ellos van para el infierno y después para el lago de fuego. Nosotros aprendemos, como el pastor Héctor nos ayudó a leer, Colosenses 3. Nosotros aprendimos a sermos superficiales con las cosas de arriba. Hermanos, nosotros no podemos jugar con Dios. Llegó el momento del rapto. No juegue. La santidad es el padrón que Dios requiere de cada uno de nosotros. Él no va a bajar este padrón de santidad porque yo no quiero ser santo. Este es un padrón. Nadie sale de esta tierra con un pecado. Cuando habla del rapto, de subir, es como salir de esta tierra. Si nosotros no tratamos todos los pecados, nosotros no podemos salir de la tierra. Nosotros vamos a ser llevados a quedar para la próxima dispensación. En esta dispensación, después del rapto, es la dispensación de los cielos cerrados y es la dispensación de la ira de Dios. Es la dispensación del acerto de las cuentas. Nosotros tenemos que tomar esta palabra cada vez más seria. Ser serios con Dios. Ser responsables con Dios. No jugar. El rapto es para pocas personas. Aquí en los Estados Unidos son 350 millones de personas. No se asuste.
no tiene ni 5.000 que va a subir. En el Brasil es como 210 millones. No tiene ni 1.000 que van a subir. No juegue con eso. Es algo muy serio. Es una generación que despreciou la santidad. Despreciou el hablar de Dios. Entonces yo quiero finalizar mi habla diciendo para ustedes, nosotros necesitamos coger el arrepentimiento como el más precioso para nosotros. En el pasado, nosotros, alguien llamaba para usted y decía, ore por mí porque yo necesito comprar un carro. Ore por mí porque yo tengo que comprar una casa. Ore por mí porque yo tengo que ganar plata o cambiar mi trabajo. Ore por mí porque yo tengo que me casar. Hoy nosotros necesitamos tomar cuidado. Hasta las personas que están enfermas. Oh, ore por mí porque yo estoy enfermo. Una persona que está enferma, la primera cosa, nosotros tenemos que ayudarla a se arrepentir. Porque usted sabe, hermanos, que todas las enfermedades, ellas entraron en la humanidad por causa del pecado de Adán. Entonces nosotros gastamos tiempo orando, pero el pecado está ahí. El pasado no está siendo arrepentido. Entonces permanece ahí este pasado, los pecados, y el Señor, Él está queriendo que aquella persona se arrepienta profundamente de sus pecados, porque son los pecados que trajeron esta enfermedad, la condenación y después la muerte. No era el plan de Dios que el hombre tuviera esas enfermedades, tuviera la muerte, no, nunca fue. Pero es el pecado que trajo eso. Entonces hoy, no sea rápido. Ayude a las personas a se arrepentir de sus pecados. Es mejor entrar en el reino con un ojo, con un brazo. Eso quiere decir dejar algo que nosotros gustamos para atrás. De que quedar con el anticristo. Tenemos que dar valor al arrepentimiento. Se arrepienta profundamente, no tenga miedo. No haga un arrepentimiento que es superficial. Nosotros tenemos una relación de casi 700 pecados, pero es tan poco. Há como 10, 15.000 pecados que nosotros tenemos que confesar antes del rapto, nos arrepentir con lágrimas. El arrepentimiento necesita tener lágrimas, necesita tener lloro. Y después tiene que ser regresar a practicar el mismo. Ahí ya no es un arrepentimiento, ahí es falta de una libertación. Ustedes comprenden. Si regresarmos para la práctica de este pecado, nosotros necesitamos de una libertación antes de que quede con el anticristo. Nosotros estamos a un paso de la eternidad. No vamos a jugar. Use el arrepentimiento como la herramienta más importante que nosotros tenemos ahora. Es el tiempo de nosotros nos limpiarmos totalmente, sermos serios con Dios, sermos serios en nuestro relacionamiento, sermos serios con la comunión, ser serio con la palabra, ser serio con el ayuno. Ya no tenemos más tiempo para quedarnos pidiendo las cosas de esta tierra más. Hermanos, yo pasaba la noche en vigilias, solamente pidiendo las bendiciones terrenas. Hoy yo paso horas me arrepentiendo por el pecado de los hermanos, de los altares, de mi familia, confesando los pecados. Cambió mi oración, cambió mi vigilia ahora. Cambió mi tiempo ahora con Dios, cambió la realidad de vida, cambió el padrón. Y yo puedo traer una mensaje seria para salvar las personas. Y yo finalizo diciendo la frase que más me tocó hoy. Los profetas hablaron así. Nosotros no fuimos comprados por oro o por plata. Ahí él dijo, si usted reunir toda la plata del mundo, todo el dólar, el euro, y ahí usted va
para el real, para todos los tipos de plata del mundo, las platas que están en la bolsa de valores, en los bancos centrales. Él dijo, todavía que usted tenga toda esta plata, usted no consigue comprar tu alma. Porque no fue con esta plata de este mundo que nosotros fuimos comprados. El precio que fue pago es muy alto, fue muy alto, pero la salvación inicial, ella tiene sido llegada hasta nosotros por la gracia. En esta generación, ella no da valor. Y ellos dijeron que si hay un lugar que está dando de gratis una pizza, se puede pasar aquí y comer de gratis esta pizza. Dice que las personas no dan valor. Todo que es gratis, esta generación no valoriza. Y ustedes saben que esto es verdad. Ellos dijeron que mismo que esta salvación llegó para nosotros de gratis, de gracia, pero alguien tuvo que pagar un alto precio por ella. Y el juzgamento es exactamente eso, porque nosotros despreciamos a alguien que pagó ese precio tan alto y llegó gratis para nosotros, pero lo despreciamos. ¿Ustedes comprendieron? ¿Hay alguien que está comprendiendo yo en esta sala? Hermanos, eso es algo muy grave. Lo que el Señor, que Él pueda tener misericordia de nosotros y use el arrepentimiento que es nuestra arma. El arrepentimiento trae la sangre. Pastor Héctor nos animó a participarmos del clamor de la medianoche. Mismo que usted esté cansado, esfuérzate. Por favor, esfuérzate. Nosotros no tenemos más tiempo. El rapto está a nuestra frente. Nosotros no podemos jugar ahora. Nosotros no podemos fallar. Yo regreso la palabra para Pastor Héctor en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Pastor, por la oportunidad.